lo que hemos encontrado, tal como hemos encontrado. Luego hemos anotado, en este caso, el criterio, una disposición relacionada directamente con la condición que hemos encontrado. Y para la conclusión hemos citado dos normas, la ley 1178, el 23318-A, que habla de la responsabilidad civil. ¿Civil por qué? Porque en dinero faltante habría un daño económico al Estado. Siempre que haya una conclusión con un indicio de responsabilidad civil, se aplica la ley del sistema de control fiscal. Este artículo 77 queda de la legislación antes de la ley 1178 y está vigente hasta ahora. Y esta ley del tema de control fiscal nos sirve para identificar la causal, ¿no? ¿Por qué causa se va a hacer un proceso coactivo, ¿no? Una acción civil. En este caso, el inciso H decía apropiación y disposición arbitraria de bienes del Estado. En este caso estamos tomando eso de disposición arbitraria, ¿no? Y para la recomendación hemos utilizado o vamos a utilizar los artículos 39 y 40 del decreto 23.215 que nos habla del proceso de aclaración, ¿no? Esos dos artículos nos dicen que debemos obligadamente, cuando se establecen indicios de responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva, etcétera, debe efectuarse este proceso de aclaración, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en notificar al afectado, al involucrado con el problema, ¿sí? Darle un plazo de 10 días para que, si ve conveniente, presente documentación aclaratoria documentada y con esa, si presenta esa información aclaratoria, el informe podríamos rectificar, tal vez podríamos, si no hay faltante, si nos demuestra lo contrario, o ratificar, perdón. Podemos rectificar o ratificar lo que estamos diciendo en el informe. Dependerá de cómo sale este proceso de aclaración. Si presenta el interesado descargos, información aclaratoria documentada, va a meritar que hagamos otro informe complementario, ¿no? A este primero que estamos realizando. Pero en primera instancia tenemos que hacer el proceso de aclaración. En el segundo caso, bueno, ya hemos ido a revisar la hoja de trabajo 1 para ver qué otros problemas tenemos para observar, ¿no? Y hemos establecido acá que hay una factura por compra de material de escritorio. Ese dinero lo han utilizado en efectivo, han comprado en efectivo, ¿sí? Y podría ser dinero de lo que ha devuelto el gobernador o de lo que le han dado al cajero para pagar viáticos o para comprar repuestos. Lo cierto es que esta compra lo están haciendo en efectivo, ¿no? Y este punto sería nuestra observación 2, ¿ya? O comprobación 2 o hallazgo 2, ¿no? De desembolsos en efectivo. Lo mismo podríamos citar con esta factura por compra de computadoras que también es en efectivo. Ese también sería otro problema que tiene que ver con desembolso en efectivo, ¿sí? Sería similar, en otras palabras. Este vale por préstamo. También es un desembolso en efectivo. ¿Sí? Aun cuando es ilegal, no vale, no van los préstamos, está prohibido, pero es en efectivo, ¿no? Estos 3 casos tenemos para hablar de desembolsos en efectivo. Ahora, ¿qué hemos anotado acá? En el resumen, hemos puesto la entidad efectúa desembolsos en efectivo. Esa sería la condición. El criterio está más preciso en las normas básicas del sistema de tesorería, lo hemos debido leer la clase anterior, el inciso F, señala que los desembolsos deben efectuarse mediante cheque, ¿no? Mediante cheque, excepto caja chica.
caja chica sí se puede ser un efectivo, pero desembolsos en general. Entonces, si una norma básica, una norma que regula el ordenamiento jurídico administrativo está siendo objeto de contravención, como conclusión estamos sacando indicios de responsabilidad administrativa. Sí, y siempre que apliquemos un indicio de responsabilidad, por defecto vamos a usar su reglamento, ¿no? De la Ley 1178, el decreto 23318-A, que habla de la responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, esas dos normas se estarían citando para, como conclusión. Y directamente estamos haciendo la recomendación, ¿no? Como es indicio de responsabilidad, tiene que haber un proceso de aclaración. Y miren, acá ya no estamos tocando la ley de tema de control fiscal, ¿sí? Ya no, porque esto no es responsabilidad civil, esto es administrativo. Esto del artículo 77 solo se aplica en responsabilidad civil, ¿ya? Eso hay que tener presente. Bien, ahora vamos a, en busca de otra observación que podríamos tener. Vamos a la hoja de trabajo 1 primero, que podríamos observar acá. Acá podríamos decir hay un recibo oficial y se ha pagado viáticos al personal, ¿sí? Y de este personal, Pérez Rocha no presentaron informes de viaje, ¿sí? Esto también es en efectivo, ¿no? Recibo oficial de caja 1922 de 1 de marzo por pago de viáticos. ¿Por qué no estamos marcando como observación, como desembolso en efectivo? ¿Quién podría decir? Al final las megas parecen más seguras que los otros sistemas que tiene Entel, pero me dicen si hay algún problema. ¿Alguien podría decir por qué no estamos tomando como desembolso en efectivo este pago de viáticos? Les voy a mostrar la hojita 2. Acá está. Nadie está hablando solito. A ver, voy a tener que sacar mi lista, controlar. María René Céspedes, desactiva su micrófono. Sí, licenciado, Ah, se escucha. De hecho, despertar, creo. no, ¿Por qué, licenciado, hay un poquito por de qué no limón. estamos? ¿Por qué no estaríamos tomando como un desembolso en efectivo este pago de viáticos? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro pago de viáticos. ¿Por qué no estaríamos tomando como desembolso en efectivo, como una observación? No sé, no sé. Diga nomás. Bien, acá sí vemos en la determinación del efectivo, al cajero se le ha dado un fondo para pagar viáticos.
O sea, tiene un fin específico, pagar viáticos. ¿Y cómo va a pagar si le han dado un fondo en efectivo? Pues, ¿no ve? Entonces acá no hay el tema del desembolso en efectivo. Al cajero le han girado un cheque, ¿no? Para pagar viáticos. Y el cajero paga. Eso hemos dicho puede suceder en entidades donde este tipo de viajes de pago de viáticos es corriente, diario, y no ameritaría hacer cheque por un día, por mediodía o por ahí un viático a provincia nomás. No ameritaría hacer muchos cheques si constantemente el personal viaja, ¿no? Por ejemplo, en la gobernación, con seguridad que deben tener técnicos que van a supervisar obras, por ejemplo, acá por todas las provincias. Bueno, no sé si en todas las provincias, pero por lo menos en algunas debe haber proyectos que se están realizando y algunos proyectos son importantes o tienen que ir a supervisar, entonces, y hay que pagarles su viático. Hay otros que tienen que ver con el tema de proyectos y constantemente tienen que ir a La Paz a gestionar, a hacer seguimiento, etcétera. Y entonces no es muy efectivo, digamos, procesar un comprobante, cheque en esos casos. Se podía nomás fijar un monto, decir al cajero vas a manejar 20,000 como caja chica más o menos, y con eso pagas viáticos, ¿no? Entonces, por ese hecho no estamos considerando como un problema de desembolso en efectivo, porque al cajero se le ha dado un fondo específico para pagar viáticos, ¿no? Por eso. Entonces, acá no habría ese tipo de observación, pero sí podíamos observar, por ejemplo, de este pago, que N. Pérez y N. Rocha no presentaron informes de viaje por bolivianos 1,000 y 1,500 respectivamente. ¿Sí? Voy a tratar de ubicar la disposición que habla de los viáticos. Ya, pero veremos un ratito. Me va a llevar un cachito, pero vamos a mejorar, a recuperar. Esto donde tengo eso. Ahora les comparto. A ver, probablemente hayan visto esto en contabilidad gubernamental, probablemente, si no, ni modo, veanlo ahora. Este es el último decreto que ha salido en relación a viáticos en el sector público, ¿no? Es el último decreto y vamos a ver acá. El presente decreto tiene por objeto establecer la escala de viáticos, categorías, pasajes para servidores públicos, personal eventual y consultores individuales de línea del sector público que viajan en misión oficial al exterior e interior del país. Este decreto es para eso, ¿ya? Y hay que leer todo para saber algunos aspectos más puntuales, ¿no? Pero ya nos está diciendo acá qué cositas dice este decreto: escala, categorías, pasajes, ¿no? Y lo relativo a esto que tiene que ver pago de viáticos. Para quien se aplica, por ejemplo, la escala. En la escala se señala primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. En la primera, normalmente es el presidente de la República. En la segunda están ministros y máximas autoridades de entidades. La tercera ya es para nivel de dirección, ¿no?
Eh, bien, estas escalas son límites que el gobierno establece para pagar viáticos. Por ejemplo, para viajes para primera categoría, si es interdepartamental, por decir de La Paz a Cochabamba o a Santa Cruz o a Oruro, 553 por día, ¿no? Los que están en segunda categoría, 465 por día. Y lo de tercera categoría, 371 por día. Esos son los límites que se pagan de viáticos. Bien, pero ahora ya quiero mostrarles el tema del plazo. Acá está, artículo 7. Plazo para presentación de descargos. Los servidores públicos que realicen viajes oficiales al interior y exterior del país debe presentar su informe escrito de descargo de pasajes y viáticos, así como de gastos de representación si corresponde, en el plazo máximo de 8 días hábiles computables a partir de su retorno. Caso contrario, se considerarán como gastos particulares y deducidos de su remuneración. ¿Sí? Ahí es más directo todavía esta norma, dice, si no rinde cuentas, se considera como gastos particulares y se puede deducir de su remuneración. Lo cierto es que hay que recuperar, pero bueno, yo quiero que vean que hay disposiciones que hay que cumplir y alguien tiene que hacer cumplir. En este caso será el contador, cuando vea cuándo se le ha pagado viáticos, qué fecha del informe, ¿sí? Bien, 8 días hábiles. Ahora voy a dejar de compartir y voy a ir a la otra hojita. Ahora podemos analizar mejor, ¿no? ¿Cuándo se le ha pagado viáticos a personal técnico? El 1 de marzo. El 1 de marzo. ¿Cuándo estábamos haciendo arqueo? El 24 de marzo. 8 días hábiles han transcurrido. Más de 8. Mucho más, ¿verdad? Mucho más. Entonces, ese es el problema. No estaríamos observando que haya pago en efectivo, porque para eso le han dado dinero. Lo que estaríamos observando es que estos funcionarios NPRC Nosocha no han presentado informes de viaje. Ese sería el problema, ¿no? El cajero ha pagado bien, los 7.500 ha dado. Ahora que 1, 2 o 3 no presenten informes, es responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, en este caso vamos a poner nuestra observación 3 para decir que los servidores públicos no presentan informes de viaje, ¿no? Voy a colocar los servidores públicos no presentan informes de viaje en el plazo establecido. ¿Sí? Esa sería la observación. Como les he dicho, es un resumen. Después pondremos nombres, montos, el hecho. Estamos poniendo como resumen, que no presentan informes en el viaje establecido. Esto nos va a ayudar a redactar la condición. La condición. ¿Sí? Ahora, ¿qué criterio vamos a utilizar? ¿Qué criterio vamos a utilizar?
¿Quién podría decir? ¿Qué criterio vamos a utilizar acá? Nadie quiere hablar. A ver, un varón. Johnny Ignacio, a ver, active su micrófono. Buenos días, licenciado. Buen día. ¿Qué criterio podemos utilizar para este tema de que los servidores públicos no presentan información en el plazo establecido? El decreto supremo 1788, el artículo 7. Eso sí, acabamos de leer muy bien, está despierto. ¿Y por qué no habla voluntariamente? Va a disculpar, licenciado. Cuando no está seguro, pero ahora cuando no está seguro, igual hay que participar. Así, mm, así también si nos equivocamos, corregimos, pues, ¿no? Mejor es ahora. 1888, entonces, el, el decreto, ¿no? 1788, artículo 7. Este decreto y este artículo nos habla del plazo, 8 días hábiles. Ese sería el criterio. Ahora, ¿cuál sería la conclusión? ¿A qué conclusión podemos llegar? La norma dice que si no presentan sus informes de viajes, se considera como gastos particulares. ¿Sí? Un segundito, por favor, están llamando. Van a disculpar, por favor. Vamos. Acabaremos esto. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Bueno, la norma, como acabamos de leer, dice, si no rinden cuenta, se considera como gastos particulares y serán deducidos de sus haberes. Esa podría ser una opción. Si el trabajador todavía está en actividad, en función, se puede instruir que se le haga la retención, pero por ahí el trabajador ya no está, ¿sí? ¿De dónde le vamos a retener? Por ahí ya se ha retirado o algo por el estilo. Pues vamos a utilizar la situación para, si se considera gasto particular, es obvio que tiene que recuperarse el dinero, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el procedimiento de responsabilidad civil, ¿ya? Cuando reitero, es más rápido instruir que se les detenga de sus haberes, pero en algunos casos se puede.
por ejemplo, acá la alcaldía, la universidad, en su misma oficina tienen sus recursos humanos, pueden retener en la planilla un sueldo. Pero otras entidades que son centralizadas, por ejemplo, la gobernación, o perdón, y ministerios, digamos, alguna servicio departamental de educación, por ejemplo, ¿no? Depende del Ministerio de Educación. Para retener tendrían que enviar notas a La Paz y procesar en el sistema nacional, un lío, ¿no? Bueno, vamos a utilizar para practicar el procedimiento de responsabilidad civil. Entonces, acá si no han entregado informes y se considera como gasto particular, hay un daño económico al Estado. Y si hay daño económico al Estado, vamos a usar la ley 1178, la ley 1178, el artículo 31. ¿Ya? Y hemos dicho, si aplicamos la ley 1178 para indicios de responsabilidad, por defecto vamos a usar su decreto reglamentario 23318-A. El artículo, en este caso, ya hemos utilizado en el primero, sería el artículo 50. Esto ya tienen que ir ustedes familiarizándonos, ¿no? Porque ya hemos usado acá el 50. Entonces tienen, si es responsabilidad civil, eso no va a cambiar, va a ser lo mismo. Además, tenemos que usar la ley del sistema de control fiscal, ¿no? El artículo 77 y el inciso. Acá también podríamos tomar por analogía el inciso H, disposición arbitraria de recursos, ¿no? O sea, estaríamos usando para la conclusión las mismas normas que hemos usado en el primer caso. Por eso tienen que, les había dicho, familiarizándonos. Una vez ya hemos usado, nos va a ayudar para las siguientes. Y cuando hay indicio de responsabilidad, la recomendación siempre va a ir por el proceso de aclaración. Entonces, vamos a usar el decreto supremo 23215, artículos 39 y 40. Como ven, acá estaría el criterio, acá estaría la conclusión y al final estará la recomendación. Recomendación. 3 puntos ya tenemos. Bien, ¿qué más tenemos acá? Hemos tocado esto, hemos tocado esto, hemos tocado esto, esto. Acá. ¿Tenemos problema con esto? ¿Habrá algún problema con ese pago?
Nadie. Hay que sacar palabras. A ver, ¿a quién le vamos a despertar ahora? Mamá ni Damaris, active su micrófono. Mamá ni Damaris. Aquí dice, va a disculpar. Ya, a ver, ¿qué problema tenemos con ese recibo? ¿Hay algo para observar o no? Que no han presentado un informe, LIC. Ya, no han presentado un informe, pero tienen un plazo. ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto es el plazo? ¿Qué decía el decreto? ¿Cuántos días de plazo tiene? ¿8 días? 8 días hábiles. 8 días hábiles. ¿Cuándo le han pagado acá? El 16 de marzo. El decreto dice computable a partir de su retorno. Dice, aquí no tenemos datos de su retorno, tenemos del pago. Ya, 16 de marzo. Estamos haciendo el arqueo a 24 de marzo. Podemos nosotros contar los días hábiles. Si gustan, vamos al calendario para no equivocarnos. Ya, el 16 de marzo. Desde el 17 contaríamos, 17 era jueves, 18 viernes, 2 días. El lunes 21, martes 22, 23, 24 estamos haciendo el arqueo, son 6 días. Entonces, a la fecha del arqueo todavía tienen plazo. ¿Sí? A la fecha del arqueo todavía tienen plazo. Entonces, no estarían con plazo vencido. Está bien, no han presentado informe. Dicen, no han presentado, pero todavía tienen plazo a esta fecha en la que estamos haciendo el arqueo. Por tanto, acá no habría observación de ninguna naturaleza, ¿no? Solamente a los que hemos mencionado. Bien. Entonces, hemos acabado con la hoja 1. Vamos a ver con la hoja 2. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué observaciones tendríamos en este detalle de la hojita número 2? Lo mínimo que podríamos observar, porque podríamos saber otra más complicadita, es esta, ¿no? Esta devolución de viáticos. Acá hay un errorcito. Vamos a ver en el ejercicio cómo está. Recibo de caja 1222 de 17 de marzo por devolución de viáticos recibidos en fecha 25 de febrero no utilizados, dice. El 25 de febrero, a ver, veremos aquí qué cosa he puesto. Mm. 7 de marzo. Está bien, 7 de marzo. Número de comprobante. 1222 ha sido. No se han marcado esto. Diciembre, como fecha se ha puesto el comprobante, era 12-22. Ya.
Así era, no era diciembre, era 12/22. Bien, lo que les decía, este dinero que ha devuelto el gobernador no corresponde a este desembolso que se le ha dado, porque el desembolso recién le han hecho el 1 de marzo. La devolución que están haciendo es por un viático cobrado en febrero, ¿no? Ahí nos dice claramente acá. Dice, viáticos recibidos en fecha 25 de febrero y no utilizados, ¿no? Tal vez eso podríamos ampliar acá. Devolución de viáticos recibidos. Acá voy a poner a ver. Voy a tener que ampliar acá. Aquí mejor. 25 de febrero, para que esté más claro. Entonces, este funcionario ha devuelto viáticos que ha recibido el 25 de febrero. Es de otro desembolso. Por tanto, el cajero lo que debería haber es hecho depositar. Tendría que depositar el próximo día hábil a su recaudación, ¿no? Y desde el 7 de marzo al 24 de marzo está disponiendo de ese dinero. Podría ser en esos gastos en efectivo que hemos visto, podría ser, eso no podemos afirmar, pero está disponiendo. Entonces, hay una norma que nos señala las normas básicas, eso les voy a compartir en este momento. Acá está. Las normas básicas del sistema de tesorería, que nos dice que las recaudaciones efectuadas en efectivo tienen que depositarse el próximo día hábil. Ya, eso hemos leído la clase anterior, pero bueno, no creo que se acuerden. Tienen que utilizar las normas como lo estoy haciendo. Mejor si lo tuvieran impreso para que marquen, pongan pestañitas, puedan utilizar acá esta recaudación de recursos. El artículo 18 es, dice acá, las recaudaciones derivadas de la prestación inmediata de bienes y servicios públicos podrán efectuarse en efectivo para su posterior depósito en las cuentas fiscales bancarias pertenecientes a la tesorería respectiva en el próximo día hábil, ¿no? Es una disposición. Este artículo es 18, les había dicho la clase anterior, hay un errorcito, aquí es 17 y esto es 18. Ya eso es de origen la falla, porque estoy haciendo notar para que no tengan inconveniente. Es 18. Entonces, el artículo 18 vamos a usar como criterio para describir este problema. Colocamos acá como punto cuarto. Las recaudaciones no son depositadas íntegramente el próximo día hábil. Esa sería la condición. Como les he dicho, luego vamos a dar la formita, ¿no? La condición es lo que sucede. Ahora, ¿qué norma está relacionada con esta condición? Acabamos de leer las normas.
normas básicas del sistema de tesorería. Artículo 18. Artículo 18. Ese es el criterio. Ahí dice que deben depositar el próximo día hábil. ¿Sí? Entonces habría contravención al ordenamiento jurídico administrativo. ¿Sí? Y si hay contravención al ordenamiento jurídico administrativo, va a haber responsabilidad administrativa. Entonces aplicamos el artículo 29 de la ley 1178. Su reglamento automático, hemos dicho, 23.318-A, artículo 13. Eso ya hemos usado, por eso lo estoy colocando en la moción. 13. Y para la recomendación, colocaremos el decreto supremo 23.215, artículos 39 y 40. Criterio, esta es la conclusión. Y esta es la recomendación. Recomendación. Bien. Entonces, miren, lo que tienen ustedes que ir un poquito mecanizándose es en esto que estamos remarcando. No, todas los hallazgos o comprobaciones que vamos a incluir en el informe deben tener más o menos esta estructura para ayudarnos con la redacción, ¿no? La condición, que es un resumen de lo que vamos a incluir en el informe. El criterio, que es la norma directamente vinculada con la condición que hemos encontrado. Y luego la causa, el efecto, les había dicho, lo vamos a determinar en el transcurso de la revisión, de la auditoría, y lo vamos a colocar en la redacción del informe nomás ya. Para la conclusión, estamos encontrando otras disposiciones legales y finalmente la recomendación. Esto tenemos que mecanizar. Por este ejercicio estoy colocando estas referencias, podríamos decir. Pero después ya con la práctica, después que hagan el primer informe, van a darse cuenta que es un poquito mecanizarse más, ¿no? Y ya no va a ser necesario colocar estas referencias. Tenemos que ubicarnos qué es la condición, qué es el criterio, qué es la conclusión y qué es la recomendación. Bueno, la siguiente clase vamos a redactar el informe con base a este resumen de comprobaciones. La siguiente clase, bueno, todavía vamos a pasar virtual. A nosotros nos han pasado una resolución de consejo facultativo que nos indica que hoy día vamos a pasar clases presenciales. Bueno, hemos venido, pues no hay ni un alumno, tampoco hay ninguna medida de seguridad, ni planillas para firmar. De todas maneras ya no alcanza a ir a mi casa, así que acá. Ya. Sabíamos que Así el que sábado me iban. Ir este sábado, este domingo. Sí. mañana vamos a, o digo, la próxima clase, esta semana más vamos a pasar virtual, ¿no? Después esperaremos que la próxima ya haya actividad normal. Sin embargo, va a haber siempre un periodo, proceso de adaptación seguramente. Y bueno, vamos a tener que otra vez educarnos, ¿no? En la actividad presencial. Bueno, quedamos por hoy día acá. La próxima clase es de ITERO, redactamos informes de auditoría. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? No tienen preguntas.